La sombra en la carretera. Era la primera semana de Roberto en el turno nocturno de una gasolinera ubicada en una carretera desolada. A simple vista, el trabajo parecía sencillo: llenar tanques, cobrar y pasar largas horas escuchando la radio. Los primeros días transcurrieron sin novedades, pero una noche, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, un auto oscuro se detuvo al borde del camino, justo en el límite de la luz de la gasolinera. Al principio, Roberto pensó que el conductor necesitaba ayuda o combustible, pero tras unos minutos, el auto seguía estacionado sin señales de movimiento. Intentó observar mejor, pero solo podía distinguir una silueta inmóvil en el asiento del conductor. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, decidió quedarse en su lugar, esperando a que el cliente se acercara. Pasaron varios minutos y, de repente, el auto arrancó y desapareció en la oscuridad de la carretera sin pedir servicio. Esa misma semana, a la misma hora, el auto volvió a aparecer. Esta vez, Roberto se atrevió a salir de la gasolinera y caminar hacia el vehículo, pero en cuanto dio un paso hacia la sombra, el auto arrancó y desapareció como antes. Aunque intentó convencerse de que solo era una coincidencia, sentía que algo extraño ocurría con aquel auto. Su colega, un hombre mayor llamado Ernesto, le había advertido de las rarezas de la gasolinera. En este lugar pasan cosas raras en la madrugada, le había dicho Ernesto en tono serio. La semana siguiente, Roberto decidió preparar su teléfono para grabar al auto en su próxima aparición. Al sonar la alarma de las 3 de la mañana, vio de nuevo al vehículo negro detenerse en la misma posición. Encendió la cámara de su teléfono y, con un poco de miedo, se acercó al auto. A medida que se aproximaba, notó que el aire se volvía más frío, y una extraña sensación de pesadez le oprimía el pecho. Cuando estuvo a pocos metros del auto, levantó el teléfono para grabar, pero, para su sorpresa, en la pantalla no se veía nada, solo la carretera vacía. Se detuvo, incapaz de comprender lo que ocurría. Sin embargo, en cuanto bajó el teléfono, el auto volvió a aparecer frente a él, como si hubiera estado allí todo el tiempo. En ese momento, escuchó un susurro tenue, casi inaudible, que provenía de dentro del vehículo. La voz parecía llamarlo por su nombre, un sonido gélido que le heló la sangre. Retrocedió lentamente y, en un parpadeo, el auto desapareció una vez más en la noche. Temblando, Roberto volvió a la estación y trató de sacudirse el miedo que lo invadía. Buscó a Ernesto para preguntarle por el auto y lo que había escuchado, pero Ernesto solo se limitó a decirle que era mejor no indagar en aquello, que algunas cosas debían permanecer en silencio. A partir de esa noche, Roberto comenzó a investigar la historia de la gasolinera y la carretera. Tras hablar con algunos locales, descubrió que, años atrás, un auto había sufrido un accidente en el mismo tramo. Los ocupantes nunca sobrevivieron, y el conductor, según contaban, murió con los ojos abiertos, mirando hacia la gasolinera. Desde entonces, varios empleados habían reportado ver un auto negro que se detenía en el límite de la luz. Decían que el conductor nunca bajaba, solo observaba en silencio, como buscando algo o a alguien. Una noche de tormenta, Roberto estaba limpiando el área cuando vio las luces del auto acercarse una vez más. Esta vez, en lugar de detenerse, el vehículo se adentró en el área iluminada de la gasolinera y Roberto pudo ver claramente el rostro del conductor. Era una figura borrosa, con ojos vacíos y una expresión de tristeza y desesperación. Roberto no podía moverse, atrapado por el terror que le provocaba aquella aparición. El conductor lo miró directamente, y Roberto escuchó en su mente las palabras: «Ayúdame, no puedo salir». En ese instante, las luces del auto se apagaron, y cuando parpadeó, el auto ya no estaba. Desde esa noche, el auto nunca volvió a aparecer. Sin embargo, Roberto sabe que, en algún lugar de la carretera, aquella sombra sigue atrapada, esperando que alguien lo ayude a escapar de su eternidad en penumbras. Cliente de medianoche. Trabajar en una gasolinera durante el turno nocturno no era lo ideal, pero para Carolina significaba ingresos extras para sus estudios.
No era la primera vez que le tocaba una noche fría y solitaria en esa gasolinera en las afueras de la ciudad. El entorno era siempre oscuro, con el crujir de las ramas y un viento constante que parecía susurrar cosas inaudibles. Sin embargo, esa noche en particular se sentía más pesada, más inquietante de lo usual, aunque Carolina intentaba restarle importancia a ese extraño presentimiento. La medianoche llegó, y justo cuando Carolina pensó en darse una vuelta por el mostrador para revisar el stock, escuchó el sonido de un motor acercándose. Miró hacia afuera y, a la distancia, vio un coche que venía despacio por el camino que daba a la gasolinera. Era un vehículo viejo, de esos clásicos de los años 60, que parecía sacado de una época muy lejana. La pintura estaba desgastada, y las luces parecían parpadear intermitentemente. Carolina se preparó para atender al cliente, pero algo en el coche le dio una sensación de incomodidad. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, pudo distinguir a una mujer en el asiento del conductor. Su cabello era largo y oscuro, y parecía llevar un vestido blanco que reflejaba la poca luz de las farolas de la gasolinera. La mujer se quedó inmóvil, mirando al frente sin hacer ningún intento de salir. Carolina esperó un momento y, tras ver que la mujer no bajaba, decidió salir del mostrador para acercarse al coche. Al acercarse, se dio cuenta de que el rostro de la mujer era inexpresivo, casi como si no estuviera realmente allí. Con un tono firme, Carolina le preguntó si necesitaba ayuda, pero la mujer no respondió. En cambio, giró la cabeza lentamente hacia ella, mostrando unos ojos inexpresivos que parecían vacíos, perdidos en algún lugar lejano. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Carolina y en un intento por recuperar la calma, repitió la pregunta. Esta vez, la mujer solo murmuró algo apenas audible: busco el camino de regreso, el camino de regreso. Carolina intentó pedirle que fuera más clara, pero en un parpadeo, la mujer había vuelto la mirada al frente y, sin decir más, arrancó el motor y se alejó de la gasolinera hasta perderse en la oscuridad de la carretera. Durante los días siguientes, Carolina intentó dejar aquel encuentro en el olvido. Pero justo a la medianoche, una semana después, el mismo coche apareció, deteniéndose en el mismo lugar. Carolina sintió el mismo escalofrío al ver a la mujer en el asiento del conductor, con el mismo vestido blanco y la misma expresión vacía en el rostro. Esta vez, decidió no acercarse y observó desde la distancia. El coche permaneció allí por varios minutos, hasta que nuevamente arrancó y desapareció. Curiosa por aquel misterioso cliente, Carolina comenzó a preguntar entre los empleados de la gasolinera y los habitantes del área. Descubrió que varios años atrás, una mujer que viajaba sola había tenido un accidente mortal en la carretera cerca de la gasolinera. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba en las noches, tratando de encontrar el camino de regreso a su destino. Los empleados veteranos le contaron que, aunque nadie sabía con certeza si era real, muchos aseguraban haber visto el coche. Durante las siguientes semanas, el coche continuó apareciendo a la misma hora, cada vez con un comportamiento más extraño. En una ocasión, Carolina notó que el coche avanzaba unos metros, para luego retroceder, como si estuviera atrapado en un buque. La figura de la mujer, cada vez más pálida, parecía fusionarse con la sombra del asiento, como si se desvaneciera. Cada vez que el coche desaparecía, Carolina sentía que una parte de ella se quedaba en suspenso, atrapada en el misterio que rodeaba a aquel cliente de medianoche. Una noche de tormenta, el coche volvió a aparecer. Carolina decidió que, esta vez, trataría de ayudar a la mujer a encontrar su camino de regreso. Tomando una linterna, salió y se acercó al coche bajo la intensa lluvia. La mujer la miró fijamente, y esta vez, sus labios parecían formar una sonrisa triste. Nunca llegué a casa, nunca encontré el camino de regreso, dijo, en un susurro que se mezclaba con el ruido de la lluvia. Carolina, con una mezcla de compasión y miedo, le indicó el camino de vuelta hacia la ciudad, esperando que, con aquella ayuda, el alma de la mujer pudiera finalmente descansar. La figura de la mujer se desvaneció lentamente, y cuando Carolina volvió a mirar al coche, ya no había nadie en el asiento del conductor. Aquella fue la última vez que vio al misterioso cliente de medianoche.
Pero, desde entonces, cada noche en la gasolinera, Carolina sentía que una presencia la acompañaba, como un agradecimiento eterno en las sombras. La llamada del silencio. Raúl trabajaba en el turno nocturno de una gasolinera en una carretera desolada y oscura. Era un trabajo sencillo, pero con el tiempo, había comenzado a notar que el lugar tenía algo extraño. En las horas más avanzadas de la madrugada, cuando la ciudad estaba en completo silencio, la gasolinera parecía cobrar vida propia. Las luces parpadeaban sin razón, y los sonidos de la noche se volvían intensamente inquietantes. Todo comenzó una noche a las 3 de la madrugada cuando el teléfono de la gasolinera sonó por primera vez. Raúl, que estaba organizando la caja, levantó el auricular. «Hola», dijo, esperando escuchar una respuesta, pero al otro lado solo se oía una respiración pesada. Pensó que era una broma y colgó, pero justo cuando regresaba al mostrador, el teléfono volvió a sonar. Molesto, descolgó nuevamente y preguntó si alguien necesitaba ayuda. Esta vez no solo escuchó la respiración, también captó un leve susurro, como si alguien intentara decir algo pero se ahogara antes de poder pronunciar una palabra completa. La voz era tan baja que no alcanzaba a comprender nada. Colgó de nuevo, convencido de que era una broma pesada. Esa noche, el teléfono siguió sonando cada 10 minutos, siempre con la misma respiración y el susurro incomprensible. Al final, decidió ignorarlo y trató de no pensar en las llamadas. Pero desde esa noche, el teléfono comenzó a sonar a la misma hora, con la misma misteriosa respiración al otro lado. Raúl empezó a notar que, cada vez que colgaba, el ambiente de la gasolinera se volvía más tenso. Las luces parpadeaban y un olor extraño, como a tierra mojada y metal oxidado, impregnaba el lugar. Al hablar con sus compañeros, descubrió que nadie más había recibido esas llamadas, lo que le hizo dudar de su cordura. Una noche decidió grabar una de las llamadas. A las 3 en punto, el teléfono sonó de nuevo. Con el pulso acelerado, descolgó y activó el modo de grabación. Esta vez, la respiración era más intensa y profunda, y en el susurro logró distinguir unas palabras que parecían decir, «No me dejes aquí». Al escuchar esto, un escalofrío le recorrió la espalda. Y decidió investigar el origen de las llamadas, convencido de que había algo detrás de ese mensaje. Se dirigió a la oficina central de la gasolinera para preguntar si había registros de llamadas y descubrió algo perturbador. El número desde el cual recibía las llamadas estaba registrado como inactivo hacía más de 15 años. Intrigado y asustado, comenzó a preguntar a los empleados veteranos sobre alguna tragedia en la estación y descubrió una historia inquietante. Hacía 15 años, un hombre había tenido un accidente en la carretera frente a la gasolinera. La noche del accidente, nadie oyó sus llamadas de auxilio y el hombre murió esperando que alguien contestara el teléfono de emergencia. Desde entonces, algunos decían que su espíritu seguía intentando llamar para pedir ayuda, pero que su voz apenas era audible, atrapada en un limbo de desesperación. Esa misma noche, a las 3, el teléfono sonó una vez más. Esta vez, Raúl descolgó y habló con calma, «¿Necesitas ayuda?». El silencio al otro lado del teléfono era pesado, y tras unos segundos, la voz apenas audible respondió, «Quiero irme, por favor, ayúdame». Raúl, temblando, intentó tranquilizar a la voz. Le explicó que había muerto y que ya no pertenecía a este mundo, pero la voz solo respondió con un grito desgarrador, lleno de desesperación. Las llamadas continuaron durante semanas, cada vez más intensas, hasta que una noche, cuando Raúl respondió, escuchó un último susurro que decía, «Gracias». Desde entonces, el teléfono no volvió a sonar, y Raúl siente que, de alguna forma, ayudó a esa alma perdida a encontrar la paz. La bomba maldita. Era una gasolinera de carretera, de esas que apenas se notan cuando viajas de noche. Iván trabajaba allí desde hacía unos meses, y aunque el turno nocturno era solitario, le gustaba la paz que le ofrecía el lugar. Sin embargo, había algo en esa gasolinera que lo inquietaba desde el primer día, la bomba número 3.
Los empleados más veteranos decían que la bomba 3 estaba maldita. Habían ocurrido varios incidentes, y en una ocasión, Iván escuchó a su compañero Roberto decir que esa bomba había explotado hace años, causando la muerte de un cliente. Nadie sabía exactamente cómo ni por qué, pero desde entonces, la bomba 3 tenía un funcionamiento extraño y errático. A pesar de las constantes revisiones, seguía siendo motivo de quejas y rumores entre los empleados. Iván intentaba no creer en supersticiones, pero durante sus turnos nocturnos, cuando el silencio se volvía profundo y las sombras se extendían por la gasolinera, empezaba a sentir una extraña presencia. Una noche, cuando estaba a punto de cerrar, un coche negro se acercó a la bomba número 3. El conductor era un hombre mayor, con rostro inexpresivo, que parecía cansado y perdido. Iván lo observó desde la tienda mientras el hombre intentaba usar la bomba, pero algo en el marcador parecía estar mal, el medidor de gasolina giraba rápidamente hacia números imposibles. Y una especie de vapor oscuro emanaba de la boquilla. Iván salió para ayudar, pero cuando llegó junto al coche, el hombre ya no estaba. El coche permanecía allí, con la manguera colgando y el medidor detenido en números irreales, como si nadie hubiera estado realmente allí. Iván retrocedió, sintiendo una mezcla de miedo y confusión, y en ese instante, escuchó un susurro cerca de su oído: «No la uses». Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. A partir de esa noche, Iván comenzó a notar que, cada vez que alguien intentaba usar la bomba 3, el marcador se comportaba de manera extraña. A veces mostraba cantidades exorbitantes de gasolina, y otras veces, el precio marcaba números sin sentido. La atmósfera alrededor de la bomba también parecía cambiar, como si una bruma oscura la rodeara. Y siempre, después de que alguien la usaba, Iván sentía un leve murmullo que decía: «Ayúdame». Intrigado y aterrado, Iván comenzó a investigar sobre la explosión de la bomba. Habló con uno de los empleados más antiguos, quien le contó la historia completa. Hacía años, un hombre había sido atrapado en una explosión al intentar llenar su tanque en la bomba 3. Murió en el acto, y algunos decían que su espíritu seguía vagando por la gasolinera, buscando venganza o ayuda. Desde entonces, la bomba había sido reemplazada varias veces, pero cada nuevo intento de reparación fallaba, como si una presencia invisible evitara que la maquinaria funcionara correctamente. Iván decidió que debía enfrentar su miedo. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, se acercó a la bomba número 3 y tocó la manguera, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Cerró los ojos y susurró en voz baja: «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?». Por unos instantes, no pasó nada. Pero entonces, sintió una presión en su pecho, como si una mano invisible lo apretara, y escuchó una voz susurrante que decía: «Vete, mientras puedas». Sobrecogido por el terror, Iván soltó la manguera y retrocedió. Decidió que debía dejar el trabajo, pero algo lo mantenía atado, como si la gasolinera misma no lo dejara ir. Pasaron semanas en las que el miedo se volvía más intenso, hasta que una noche, en un intento de librarse de esa maldición, encendió las luces de la bomba y la observó desde lejos, esperando entender qué podía hacer para liberarse. Fue entonces cuando vio una figura que parecía emerger de la sombra de la bomba número 3, un hombre pálido, de mirada vacía, que lo observaba con una mezcla de odio y desesperación. Iván sintió que su vida estaba en peligro, pero algo en él le decía que debía ayudar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó lentamente y murmuró: «Dime cómo ayudarte». La figura lo miró y, en un susurro, le reveló que había quedado atrapada allí, que su último deseo era llegar a casa y que nunca pudo cumplirlo. Iván, conmovido, le prometió que haría todo lo posible para ayudar a su espíritu a descansar. Y así, al amanecer, condujo hasta el lugar donde solía vivir el hombre, dejando una flor en la entrada de la casa como homenaje a aquel alma atrapada. Desde esa noche, la bomba número 3 dejó de fallar, y los susurros en la gasolinera cesaron. Pero Iván sabe que, en algún lugar de la carretera, el espíritu del hombre sigue viajando, finalmente libre de su maldición. Los pasos en el techo.
Era ya la segunda semana de Marcos en el turno nocturno de la gasolinera. Sabía que los rumores sobre aquel lugar eran extraños, pero no se preocupaba demasiado por las historias de apariciones y sonidos inexplicables que los empleados veteranos le contaban. Para él, eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba casi a punto de terminar su turno, cuando escuchó un leve crujido sobre su cabeza. Miró hacia el techo, pero no vio nada. Pensó que quizás era solo un animal, ya que la gasolinera estaba en una zona rodeada de árboles y terreno salvaje. Pero los pasos continuaron, cada vez más nítidos y constantes, como si alguien caminara deliberadamente sobre el techo. Intrigado y un poco inquieto, salió de la tienda para inspeccionar el exterior de la gasolinera. La noche estaba en completo silencio, y solo el leve murmullo del viento rompía la quietud. Al iluminar con su linterna, no encontró nada fuera de lo normal. El techo estaba vacío, y ni un solo movimiento alteraba la tranquilidad. Respirando hondo, regresó al mostrador, pero el sonido comenzó nuevamente, pasos pesados, lentos, y esta vez, acompañados de un leve murmullo que parecía provenir de alguien arrastrando los pies. A partir de esa noche, los pasos se convirtieron en una constante. Marcos comenzó a escuchar no solo pasos, sino también el crujir de madera y un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Los sonidos siempre empezaban alrededor de las 3 de la madrugada y duraban hasta el amanecer. Con el tiempo, Marcos notó que estos sonidos se intensificaban cada vez que él intentaba ignorarlos o hacer caso omiso. Un compañero de trabajo le contó una inquietante historia. Le dijo que, años atrás, un hombre sin hogar había encontrado refugio en la gasolinera y había subido al techo para ocultarse, pero un accidente lo había atrapado entre las vigas y el hombre murió antes de ser descubierto. Desde entonces, varios empleados habían reportado oír pasos y sonidos inexplicables en el techo. Algunos incluso afirmaban haber visto una figura que desaparecía al intentar acercarse. Una noche de tormenta, los pasos fueron más intensos que nunca. Parecían acompañados por golpes sordos y, esta vez, Marcos pudo escuchar claramente un susurro desesperado: «Déjame salir». Sintió un escalofrío recorrer su columna y decidió enfrentar su miedo. Con la linterna en mano, subió a la azotea, decidido a encontrar el origen de los sonidos. Pero al llegar al techo, solo encontró el vacío y el eco de la tormenta. Al bajar, escuchó nuevamente el susurro. Esta vez, estaba más claro: «Déjame descansar». Desde entonces, Marcos comenzó a dejar una vela encendida y una oración cada noche, y los sonidos finalmente cesaron. Los pasos en el techo ya no lo inquietaron más, pero Marcos sabe que la gasolinera guarda secretos antiguos que es mejor no perturbar. La gasolinera en medio de la nada. Dicen que en algún lugar del desierto de Texas existe una gasolinera olvidada por el tiempo. Situada en una carretera secundaria, a kilómetros de la civilización, solo unos pocos viajeros perdidos o desesperados se han topado con ella en sus trayectos. Cuentan que, en lugar de ser un alivio, esa parada se convierte en una experiencia que desearían olvidar. Así comienza la historia de Sam, un camionero que, durante una noche de tormenta, se vio obligado a detenerse allí. Sam había recorrido muchas carreteras y creía conocer cada estación y cada tramo de asfalto de Texas. Sin embargo, aquella noche la tormenta era tan intensa que la visibilidad era casi nula. Intentando encontrar refugio, divisó a lo lejos la débil luz de una gasolinera. Con alivio, giró hacia la estación, sorprendido de ver que, en un lugar tan remoto, las luces estuvieran encendidas. Al llegar, la gasolinera parecía abandonada. La estructura era vieja, con las paredes agrietadas y un techo inclinado que amenazaba con colapsar. Sin embargo, los surtidores de gasolina estaban intactos y una tenue luz amarilla brillaba en el interior. Al mirar más de cerca, notó que las ventanas estaban cubiertas de polvo, como si nadie hubiera limpiado en años. Sam entró en la tienda y llamó, esperando ver a alguien detrás del mostrador, pero no recibió respuesta. Dio un paso más, mirando alrededor.
La tienda estaba llena de productos antiguos y empolvados, botellas de refresco de marcas que ya no existían, latas oxidadas, y un mostrador lleno de caramelos que parecían haber estado allí desde hacía décadas. De repente, escuchó un sonido débil, como un susurro. «Hola», dijo, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Del fondo de la tienda apareció un hombre mayor, de cabello gris y rostro inexpresivo, que parecía haberse materializado de la nada. «¿Necesitas algo?», preguntó con voz áspera. Sam pidió llenar el tanque y, aunque el hombre le indicó que los surtidores funcionaban, prefirió quedarse en la tienda mientras la tormenta amainaba. El anciano lo observaba en silencio, con una mirada que parecía traspasarlo. Mientras Sam esperaba, comenzó a sentir un escalofrío inexplicable. Algo en el ambiente le resultaba sofocante, como si el aire estuviera cargado de una presencia invisible. Miró alrededor, y sus ojos se encontraron con un antiguo reloj de pared que marcaba las 11:47 de la noche. Los minutos pasaban, pero el reloj no avanzaba. Fue entonces cuando Sam escuchó pasos fuera de la tienda. Miró por la ventana y vio a una figura acercándose lentamente. Era una mujer joven, con un vestido blanco, empapada por la lluvia y temblando de frío. Golpeó la ventana con insistencia, sus ojos reflejaban una desesperación que lo asustó. «Déjenme entrar», gritaba, y Sam, horrorizado, se dio cuenta de que sus gritos eran solo eco, no había sonido, solo la expresión angustiante en su rostro. El anciano observó la escena con calma y, sin inmutarse, se dirigió a Sam. «Aquí, uno debe respetar las reglas. Ella no puede entrar, y tú debes mantenerte en silencio». Sam intentó cuestionarlo, pero el anciano le hizo un gesto de silencio. Al girarse para ver a la mujer nuevamente, se dio cuenta de que había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El ambiente en la tienda se volvió aún más denso, y Sam sentía que le faltaba el aire. El anciano continuó hablando, con una voz inexpresiva, explicándole que esa gasolinera no era una parada cualquiera. Le reveló que, en ese lugar, las almas atrapadas en la carretera buscaban refugio, pero que solo aquellos que realmente habían llegado al límite de su viaje podían descansar en paz allí. Confundido y aterrorizado, Sam intentó irse, pero al mirar afuera, el paisaje había cambiado. No había carretera, solo una extensión infinita de arena y oscuridad. El tiempo parecía haberse detenido, y la gasolinera flotaba en un vacío absoluto. Al borde del pánico, corrió hacia la salida, pero el anciano se interpuso en su camino, susurrándole que, una vez que alguien llegaba a ese lugar, ya no había marcha atrás. De repente, Sam escuchó el sonido de otros pasos acercándose desde fuera de la tienda. Un grupo de figuras se perfilaba en la oscuridad, todas con expresiones de angustia y dolor, golpeando las ventanas con desesperación. Gritaban, pero de sus bocas no salía ningún sonido. Uno a uno, los rostros de los fantasmas se volvían hacia él, como si lo acusaran de haber escapado de algo que ellos no habían podido. Desesperado, Sam intentó comunicarse con ellos, pero el anciano lo apartó, llevándolo hacia la parte trasera de la tienda. Allí, en una puerta desvencijada, le explicó que la única salida era atravesar el umbral hacia lo desconocido, donde tal vez encontraría su camino de regreso o se uniría para siempre a las almas errantes del lugar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Sam decidió arriesgarse. Cruzó la puerta, y un viento gélido lo envolvió. Sintió que su cuerpo caía en un vacío oscuro, y el eco de los gritos y susurros lo acompañaron hasta que, finalmente, perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en su camión, estacionado en una carretera solitaria. La gasolinera ya no estaba allí, y la carretera frente a él estaba vacía. A pesar de estar a salvo, nunca logró olvidar aquella experiencia, y cada vez que pasa por una gasolinera en la madrugada, siente que los ojos de las almas atrapadas en la noche aún lo observan desde la oscuridad, esperando el momento en que vuelva a aquella gasolinera maldita en medio de la nada. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.
De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.